Bien, jóvenes, ay, disculpen que la semana pasada estuvo un poco complicado para mí con eso de que ya nos cambiamos de edificio. Hoy tendríamos la última clase de este parcial y la próxima semana, el miércoles, voy a habilitar el examen desde el mediodía hasta la medianoche. Había dicho desde el principio, ¿verdad? Por cualquier inconveniente que puedan tener, entonces el examen va a ser habilitado. Hoy voy a explicar las dos tareas que tienen que hacer, las últimas dos tareas. Y bueno, básicamente, así que eh, ya vamos a comenzar. De todos modos, estos dos temas que vamos a ver es como un solo, yo lo voy a dividir en dos partes, pero lo vamos a ver todo corrido. Entonces, bien. Sí, ya ven la presentación. Bien. Sí, se ve. Ok. Bien, entonces ya para terminar este primer parcial, con todos estos conceptos introductorios, ¿verdad? De los datos, la información, la importancia para la toma de decisiones, ¿verdad? Un poquito que vemos de cómo hacer un estudio de factibilidad para un proyecto de sistemas y todo, pues, aunque el personal de informática por lo general es quien realiza, ¿verdad? La parte del desarrollo, la programación, ¿verdad? Es que a veces el desarrollo pues se puede entender como dos cosas, pero si lo vemos desde el punto de vista meramente de tecnología, ¿verdad? Desarrollo es la programación, pero claro, un desarrollo de sistema viene visto desde más arriba, ¿verdad? De una perspectiva un poco más macro. El desarrollo viene desde que surge un problema. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el tema de la toma de decisiones, ¿verdad? Que cuando decidimos hacer un sistema o implementar un sistema, pues es porque queremos una oportunidad de mejora en la empresa, mejorar procesos o solucionar algunos problemas, ¿no? Entonces, de ahí nace. Entonces, hay un ciclo de vida para el desarrollo de los sistemas, ¿verdad? De una manera tradicional. Entonces, lo primero que se hace es digamos, las fases, si lo vemos desde el punto de vista de fases, tendríamos 5 grandes fases en el desarrollo de sistemas, no hablando de desarrollo como programación. Entonces tenemos la investigación de sistemas, primeramente, comprender el problema. Recordemos que habíamos hablado que muchas veces la necesidad de un proyecto de sistemas surge, ¿verdad? Porque tenemos algún problema en la empresa, en la institución. Entonces tenemos que comprender el problema y investigar, ¿verdad? Algunas soluciones que podríamos estar utilizando o implementando para solucionar ese problema. De repente se está perdiendo productos, ¿verdad? De las bodegas, o los empleados están haciendo mal su trabajo, o siempre llegan tarde. Los clientes tienen muchas quejas. Ya hemos visto todo el tema de los problemas, ¿verdad? En las clases pasadas. Pero entonces necesitamos empezar a investigar y comprender si este problema se va a resolver con un sistema de información. Y de ahí viene la parte de esa fase de investigación de sistemas. Luego, una vez que hemos investigado y comprendemos el problema y se decide, ¿verdad? Que lo mejor pues es resolverlo con un sistema de información, pues viene la fase de análisis de sistemas, ya comprender la solución de cómo serían los procesos, cómo serían todos los procedimientos que van a dar solución, ¿verdad? Y cómo sería ese sistema que se va a implementar para
solucionar el problema, ¿verdad? O el proceso que queremos mejorar dependiendo de qué es lo que estamos requiriendo. Luego de eso, una vez que se hace todo el análisis, bueno, necesitamos un sistema que capture esta información, que nos genere estos y estos reportes, ¿verdad? Para que nos den tal o cual información. Luego viene el diseño del sistema, ya diseñar pantallas, ¿verdad? Diseñar reportes, en base a los procesos, ¿verdad? De toda esa parte de análisis. O bien, también diseñar, ¿verdad? Cómo van a ir los procesos y empezar la parte de programación. Ahí en diseño de sistemas, ahí tendría implícito desarrollar, o sea, programar, ¿verdad? Desarrollar el sistema, o bien comprar, ¿verdad? Un sistema. Entonces, se podría omitir si acaso esta parte de diseño, si lo que se decide es comprar un sistema. Luego de eso, ya sea que se haya comprado un sistema o se haya programado un sistema dentro de la empresa, pues viene la fase de implementación del sistema. O sea, ya poner en práctica la solución y que los empleados, ¿verdad?, empiecen a utilizar. Luego tenemos la otra fase final. Bueno, podríamos tener una fase aquí intermedia, se me escapó acá. Agregarlo, hay una fase de pruebas, antes de la implementación tiene que haber una fase de pruebas, ¿verdad? No podemos simplemente implementar si no hemos hecho pruebas, ¿verdad?, de los sistemas. Y por último, estaría el mantenimiento y la revisión de los sistemas, ¿verdad? Ya evaluar los resultados de la solución y ver, comparar, ¿verdad?, con una línea base, podría ser, si el problema o el procedimiento o ciertas tareas han mejorado gracias al sistema de información que se ha implementado. Y pues debería de estar en constante revisión, ¿verdad? Y mantenimiento, no es que se hizo el sistema ya. Entonces, así de manera rápida y simple, ¿verdad? Estas serían las 5 fases que implica el ciclo de vida de los sistemas o el desarrollo e implementación de sistemas de información. Ahora bien, hay una relación entre el tiempo en que suceden errores, ¿verdad?, y los costos que puede incurrirse, ¿verdad?, cuando se están implementando sistemas, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en fase de investigación, como podemos ver en la gráfica, en la curva, los costos son prácticamente cero, ¿verdad? De repente tiene un consultor, ¿verdad?, que hace unas cuantas entrevistas, ¿verdad?, revisa algunos procesos, evalúa cuál es la problemática, etcétera. Entonces ahí todavía no se ha invertido, ¿verdad? No hay gastos mayores, ¿verdad?, de equipos, del software, etcétera. Entonces los costos son mínimos en esta fase de investigación, ¿verdad? Luego en el análisis, pues van subiendo un poco más por los consultores, ¿verdad?, que se puedan incorporar al proyecto, ¿verdad? Ciertos especialistas, a veces se requiere tiempo extra del personal, ¿verdad?, para colaborar con los consultores para cierta información. Luego en el diseño, a veces hay que adquirir licencias, hay que adquirir algún software, ¿verdad? Entonces el costo va subiendo y lo mismo para la implementación cuando ya se está comprando los equipos que se necesitan, ¿verdad? Ya todas las licencias completas, bases de datos y muchos costos, ¿verdad?, que van a ir incurriendo. Y en el mantenimiento, pues, ya debería de empezar a bajar un poco, pero sí hay un costo, ¿verdad?, que se mantiene, valga la redundancia, por, ¿verdad?, actualizaciones, cambios de equipo y una serie de gastos, ¿verdad?, visto así de manera un poco general. Entonces, es como debería de ir incrementándose los costos en este ciclo. Luego tenemos... cuando vamos a implementar sistemas de información, les decía yo la vez pasada que no es totalmente algo que decide el personal de IT, ¿verdad?, de tecnología, sino que no es que ellos vienen y hacen un sistema a su gusto, a su antojo,
sino que los usuarios son los que están más involucrados, ¿verdad? Y los sistemas se tienen que desarrollar acorde a las necesidades de ellos. Entonces, cuando surge un problema, ¿verdad? A veces un usuario lo plantea y es un usuario tal vez de un nivel. ¿Quién tiene una pregunta? Eris. ¿Qué pasó? ¿Quién levantó la mano? Eris, dígame. No. Ok. Sigamos. Entonces les decía que los usuarios, ¿verdad? Pueden plantear una situación, una necesidad, y depende mucho, ¿verdad? Si son usuarios que toman decisiones a nivel técnico. Recuerden que hay diferentes niveles según la jerarquía, ¿verdad? De las personas. De la misma manera hay jerarquía en el uso de los sistemas. Entonces, en base a eso, hay que también definir ya en la fase de análisis, por ejemplo, los perfiles de los usuarios, ¿verdad? Antes de diseñar los servicios de un sistema de información. Y también en base a esos perfiles de usuarios se van a definir las necesidades de información. Porque, vaya, un usuario, imagínense, no sé, el Registro Nacional de las Personas, por ejemplo, tiene que, está la persona que registra las partidas de nacimiento, los nacimientos, las defunciones, o que está en ventanilla, ¿verdad? Ese es un usuario, entonces él dice, bueno, yo necesito un sistema que por lo menos ya la fecha, o sea, cuando yo entre, me sale la fecha del día, ¿verdad? En el momento en que estoy haciendo el registro, ¿verdad? Para no tener que poner esa fecha, por lo menos. Necesitamos pues un escáner, ¿verdad? De huellas, una cámara para tomar la foto, si es para la tarjeta de identidad, tantas cosas. Y eso lo define la persona en ventanilla. Que me salga, dice, por ejemplo, necesito que ya estén cargadas las colonias, ¿verdad? Espérenme que está mi hijo aquí, estoy en la casa. Bueno, pongo mascarilla. Entonces, ¿quién está diciendo? Entonces ese usuario técnico, ¿verdad? Tiene ciertas necesidades, que le carguen que ya estén cargadas todas las colonias, ¿verdad? Dependiendo de la ciudad donde esté registrando, para así no tener que estar escribiendo la dirección, ¿verdad? Y por lo menos que quede un poquito más exacta, por ejemplo. Entonces, eso es la necesidad que tiene la persona de ventanilla. Ese es un perfil de usuario. Pero el jefe de registro, ¿verdad? O el director general de registro de las personas necesita otra información. El jefe de registro de repente necesita al final del día o al final de la semana, ¿verdad? Un reporte simplemente de cuántas actas de nacimiento, cuántos se registraron, ¿verdad? Cuántos errores hubieron, cuántas muertes por COVID, ¿verdad? Se registraron al final del día o al final de la semana y al final del mes también. Y una serie de cosas, ¿verdad? Eso a nivel del jefe, ¿verdad? Entonces, ese es otro perfil de usuario. Y en base a eso se va a diseñar ciertos reportes, ciertas pantallas, ¿verdad? Para ese perfil de usuario. Y está el director general de registro de las personas que pudiera necesitar simplemente estadísticas muy globales, muy macro, ¿verdad? De por departamento, cuántos nacimientos hubo, cuántas defunciones hubo, si era por accidentes, si era por enfermedades, cuántos matrimonios se registraron, cuántos divorcios en cada departamento del país, ¿verdad?
a nivel muy macro, y él es otro perfil de usuario. Él no se va a meter a una pantalla a registrar una partida de nacimiento, ¿verdad? Un director general, pero puede tener acceso al sistema, pero con un perfil muy alto, ¿verdad? De usuario para ciertas tomas de decisiones. Entonces, ¿qué factores vamos a evaluar para definir esos perfiles? El usuario debe ser el agente principal para planear y desarrollar los servicios de información. Entonces, los sistemas, muchas veces los sistemas se hacen pensando en el proceso. No, hagamos un sistema que haga la factura y que ya tire el impuesto y que ya saque el cálculo de los descuentos, las devoluciones, y pensando en el proceso en sí, ¿verdad? Pero realmente el actor principal, sí, el sistema tiene que hacer eso, pero hay que pensar en qué necesita la persona que está en ventanilla, la persona que está en caja, qué es lo que necesita el jefe de área, el jefe de departamento, qué es lo que necesita el gerente general, ¿verdad? ¿Qué información necesita? Entonces, el sistema se hace en base a esas necesidades, ¿verdad? Para ver qué servicios va a tener el sistema. Luego, la infraestructura del conocimiento que tenga un usuario sobre determinada área o tarea determinarán la necesidad de uso que se haga de la información. Entonces, a veces hay un empleado nuevo y dice, no, pero yo quiero que el sistema haga, que sea así, 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 que me resuelva esto. Pero tal vez él es nuevo y no conoce mucho, ¿verdad?, de la empresa y de cómo es el día a día, ¿verdad?, de una empresa. Entonces, por lo general, cuando se está en la fase de investigación y de análisis, los usuarios que tienen muchos años en una empresa y que tienen mucho conocimiento de un proceso, de un procedimiento, o de qué información es la que se maneja, son los que tienen que estar muy involucrados cuando se desarrolla o diseña un nuevo sistema, ¿verdad? Porque son los que dicen, mire, a veces hay un problema que siempre sucede a fin de mes con los casos de las devoluciones y hay que cuadrar esa devolución porque no es normal por el código, los códigos de inventario, qué sé yo. Pueden plantear situaciones, ¿verdad? Muy específicas, claro, por los años, ¿verdad?, que tienen de experiencia en la institución. Entonces, eso es muy valioso. Entonces, tiene que considerarse, ¿verdad?, cuánto tienen ellos, ¿verdad?, de experiencia y de conocimiento de la institución. También hay que considerar en el tema de los usuarios la necesidad de información, así como otras características del usuario, ¿verdad? Tienen que ser conocidas por el analista de sistemas a través de la delimitación de perfiles, ¿verdad? Tampoco es que el usuario va a decir, pero es que yo quiero que me dé acceso a esto, esto, esto. No, o sea, hay que delimitarlo, ¿verdad? O sea, solo porque yo soy la vendedora, ¿verdad?, que tengo más años, que tengo mucha experiencia, tampoco es que voy a querer que me dejen hacer modificaciones, ¿verdad? Yo no sé si se han fijado ustedes, ¿verdad?, cuando van al súper y la cajera se equivoca, les pasa 2 veces un producto, ella no lo puede eliminar. Tiene que llamar al supervisor de caja que llegue a ponerle una clave, ¿verdad?, para que pueda eliminar ese producto de esa factura, ¿verdad? Entonces, porque ahí, bueno, pero ¿para qué eso, verdad? Es porque por esos niveles, ¿verdad?, de autoridad. De repente una persona de recursos humanos no puede hacer la planilla, ¿verdad?, pero no puede autorizar de que se vaya al banco, ¿verdad? Ahora que le hacen a uno, ¿verdad?, el pago de la planilla y directamente al banco. Tiene que venir el jefe, revisar, ¿verdad?, de que toda la planilla esté bien, o un jefe, o un supervisor inmediato nada más, revisar que no le hayan pagado de más a alguien, ¿verdad?, o que no hayan metido un empleado que realmente no existe, porque eso puede ser, ¿verdad? Ponen a alguien que a veces si hay contratos por hora, contratos por mes, pónganle. Entonces,
se acostumbra, ¿verdad? Hay una persona que es un consultor, está haciendo un trabajo por un mes y lo incluye en la planilla. Y ya después, pero tiene que estar autorizado por el jefe. Pues imagínense, ponen a la tía ahí y la agregan en la planilla del mes y le hacen ahí una transferencia y después, ajá, ¿quién se hace responsable? ¿Y esa persona quién era? ¿Verdad? Que le pagaron un sueldo y esa persona no trabaja aquí. Entonces, alguien tiene que supervisar cuando ya se va a ir de esa planilla para el banco, ¿verdad? Entonces, no es la misma persona que hace la planilla, ella solita no se va a autorizar, ¿verdad? Tiene que haber alguien más que tiene un perfil que tal vez él lo único que hace es consultar la pantalla y darle clic a un botón que diga autorizar. Y eso es todo su trabajo, ¿verdad? Pero porque tiene otro nivel de jerarquía y es el que está autorizado a autorizar, valga la redundancia. Luego, los perfiles se basan en la recopilación de datos a través de encuestas y cuestionarios y entrevistas. Mi hijo, como se fue a jugar, ya puedo abrir aquí. Entonces, los perfiles se basan en la recopilación de datos a través de encuestas, cuestionarios y entrevistas. Entonces, por lo general, en esta fase de investigación y en la fase de análisis, incluso en la de diseño, ¿verdad? De los sistemas, los informáticos por lo general tienen que hacer ese tipo de trabajo, ¿verdad? De hacerle cuestionarios y hacer entrevistas a la gente para así ir definiendo. De repente hay alguien que tiene un puesto muy similar a otro, ¿verdad? Y dice, no, pero es que yo soy la que hago tales y tales tareas. Y viene otra persona y dice, no, pero yo hago lo mismo que ella, pero algo más. Pero al final yo soy la que le pone el sello, al final yo soy la que saco el reporte y se lo doy y se lo mando al proveedor o se lo mando al cliente, qué sé yo. Entonces, aunque se parecen mucho, pero son dos cosas diferentes. Entonces, el analista ahí puede ver cómo funciona, ¿verdad? Ciertas actividades y puede decir, no, estas dos personas hacen lo mismo. Lo único que está, le pone un clip, como en el gobierno, ahora hay muchos memes ahí de TikToks, han visto por ahí unos TikToks de gente que llega a hacer un trámite de gobierno y le sale ahí que no, tiene que ponerle la grafa oficial. Entonces, igual, pero entonces sí, las personas están haciendo lo mismo prácticamente y se diferencia con una pequeña tarea, pues el sistema podría ser un mismo perfil de usuario, ¿verdad? Si no es un tema delicado, podría tener un perfil de usuario similar. Luego tenemos entonces los tipos de usuario. Entonces hay también usuario final directo, que es el operador del sistema, los que operan el sistema, y está el usuario final indirecto, es el que utiliza el sistema pero no lo opera. Por ejemplo, un usuario final directo, digamos en el sistema del portal de las calificaciones de la universidad. Yo soy un usuario final directo, ¿verdad? Porque yo ingreso las calificaciones de ustedes, ¿verdad? En el sistema. Ustedes son usuarios finales indirectos, porque ustedes pueden entrar al sistema solamente a consultar, ¿verdad? Pero ustedes no pueden hacer cambios, ¿verdad? No pueden hacer mayores cosas, ¿verdad? Digamos, el usuario administrativo, ¿verdad? Es el encargado de contemplar el uso de la inversión. Entonces ya la gente de contabilidad de la universidad, ¿verdad? Son usuarios administrativos porque están viendo todo el movimiento, ¿verdad? De las transacciones, de los pagos, quién no paga, etc. Y un usuario directivo es aquel que incorpora los usos estratégicos y evalúa los riesgos originados por las fallas en el sistema de información y toma decisiones con la información generada. Un usuario directivo, ¿verdad? Pues obviamente en el caso, digamos, de la universidad, pues sería el rector, ¿verdad? O los vicerrectores académicos, los coordinadores de carrera, ¿verdad? Que están viendo si hay muchos alumnos que están aplazados, ¿verdad? O cuántos alumnos con excelencia. Y toda esa información, ¿verdad? Que les puede ayudar a tomar ciertas decisiones, ¿verdad? Con respecto a la universidad. Entonces, no están ingresando datos, no están ingresando calificaciones, ni siquiera
Muchas veces están imprimiendo reportes de calificaciones, ¿verdad? Sino que solicitan, ¿verdad? A veces a cierto personal que en base a las calificaciones del trimestre o del año, pues saquen cierta estadística, ¿verdad? De esos grupos y de esos datos, así como en general. Ahora, les decía que por lo general los analistas de sistemas, los programadores, Lick, una pregunta, perdón. sí, En el anterior que decía tipos de usuarios, estoy viendo aquí que esa es la tarea número 3. ¿Usted correcto. quiere que solo se lo pongamos así como usted lo tiene, con alguna definición extra? ¿O cómo tiene que ser exactamente? Porque no entiendo mucho la tarea. Ah, ok, sí, ya lo voy a explicar. Solo terminemos ya voy a terminar el tema. Ya Ok, les voy a gracias, explicar Lick. la tarea. Ok. Entonces, les decía que los analistas muchas veces, ¿verdad? Van a hacer preguntas como, por ejemplo, la lista de operaciones que se realizan, ¿verdad? Que ese usuario realice. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de datos e información o de la necesidad de implementar un sistema, teníamos que evaluar el volumen de transacciones, ¿verdad? O sea, si ameritaba hacer un sistema, si usted solo es una, no sé, una concesionaria de carros o una empresa de bienes raíces que vende una casa al mes o dos casas al mes, no es que requiera todo un sistema de información de facturación, ¿verdad? Porque es algo que vende, no es aquel montón de operaciones, de transacciones, entonces no ameritaba tanto un sistema de facturación, digamos, por el volumen. También pues, hablábamos la vez pasada que si la frecuencia, si es algo que usted solo hace una vez al mes, ¿verdad? Una vez al año incluso, ¿verdad? Pues tampoco amerita. Ahora, si es una vez al año, pero es con todas las operaciones, ¿verdad? De cierre del año, de toda la facturación del año, obviamente aunque solo la va a hacer una vez al mes, una vez al año, perdón, el cierre, el cálculo, no sé, de los impuestos, qué sé yo, pero es por todo el volumen de las facturas, obviamente, pues sí amerita. Entonces, esas cosas son las que el analista va a preguntar en la fase de análisis y de investigación, de análisis y diseño. Entonces, la lista de operaciones, ¿verdad? Entonces, cada operación va a requerir un proceso y ese proceso a lo mejor requiere una pantalla, ¿verdad? Dentro del sistema. También la frecuencia de las operaciones, ¿verdad? Si es algo muy continuo, ¿verdad? De cada 5 minutos tengo que estar haciendo esto, ¿verdad? Viene como, no sé, un cajero en un banco, ¿verdad? Viene un montón de gente a hacer retiro, ¿verdad? Entonces la pantalla de retiro es como la que más, o apagar el recibo de la luz, ¿verdad? Tenemos que tener un botón ahí accesible de cerca para conectarnos, ¿verdad? Al sistema de la empresa de energía para poder realizar eso porque es muy frecuente. Entonces, ese tipo de cositas el analista la va a ir viendo. También la forma en que se realizan, ¿verdad? El analista le va a preguntar, bueno, ¿y esto cómo lo haces? Ah, no, yo lo hago a mano, yo lo apunto en un libro, yo lo hago en Excel, ¿verdad? ¿De qué forma es que realizan esas operaciones? ¿Verdad? Si lo hacen de manera manual, si lo hacen de manera electrónica o de otra manera, o lo hace hasta mentalmente, ¿verdad? Muchas cosas. También la duración de las operaciones, ¿verdad? Si alguien dice, no, me tardo pues 5 minutos en hacerlo, o no, esto me toma una hora, ¿verdad? Calcular esto, hacer estos cálculos, me tardo todo un día, me tardo toda una semana, ¿verdad? Entonces, esa duración de esas operaciones. También el volumen, ¿verdad? Si lo hace 30 veces la misma operación. También la forma de registro, que eso es otra cosa. Una cosa es que se hagan las cosas de manera manual, ¿verdad? Lo hace en un libro, pero también si el registro, ¿verdad? Porque el registro es que necesitamos que esa información quede ahí, ¿verdad? Archivada para luego ser consultada y esa es la información que utilizamos para reportar al final del día, al final del mes, al final del año. Entonces, que es un dato que no se puede perder, ¿verdad? Porque es el registro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace, verdad? Si lo están llevando de manera manual, de manera de documentos o listados, porque hay cosas que
se realizan, ¿verdad? Pero no son registros. Vaya, es como cuando usted va a una tienda, ¿verdad? Y cuando sale de la tienda, viene el guardia y le revisa su factura, ¿verdad? Es como parte del proceso de procesos de ellos, ¿verdad? De la tienda. Y el guardia revisa, ahora que usted lleva ahí una camisa y compró una camisa y no lleva una camisa en un pantalón. Entonces, pero eso no es para registrarlo, ¿verdad? Si realmente salió, o sea, ya es como control de que no se están robando las cosas. Pero no es porque es algo que tengan, que lo estén registrando. Ahora sí, a veces hay lugares que le dicen, pero anótese aquí, ¿verdad? Que usted visitó el museo. A veces en los museos, aquí en Honduras, no sé si todavía lo hacen, pero uno va al MIN, por ejemplo, al Museo de Identidad Nacional, antes de la pandemia, no sé si está abierto ya. Uno llegaba, compraba su boleto y todo, pero tenía un libro de visita, pero entonces uno quedaba ahí registrado, pero realmente era un registro, o sea, hacían algo con eso, de ese libro, o sea, lo iban a buscar a uno y ver qué tantos hombres, qué tantas mujeres, qué tantos niños van al MIN, o sea, no sé si hacían algo con esa información, ¿verdad? Del libro, entonces, llevar un registro es porque usted va a hacer algo, ¿verdad? Con esa información. También para qué se hace, justo de lo que acabamos de mencionar. Si es para llevar un registro, ¿verdad? O para llevar un control, o para tomar decisiones, o para acumular datos, o sea, pero ¿para qué apunta esta información? Esta pregunta el análisis. No, es que ahí lo apuntamos, es como los libros de quejas en todos los lugares, en todas las empresas, usted va a un restaurante, va a una tienda, al banco, donde sea, hay un libro de quejas, ¿se han fijado? ¿No? Y yo soy experta en llenar, y si no me atienden bien, yo siempre escribo en el libro de quejas. Entonces, pero alguien revisa ese libro, alguien llega, les van a poner una multa porque alguien está poniendo quejas en ese libro, o sea, ¿para qué? O solo está ahí para que digan que alguien se quejó, pero no pasa nada. Entonces, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Para qué se hacen las cosas? Entonces, todo tiene que tener una razón de ser. Entonces, si vamos a implementar un sistema, si vamos a hacer ciertos procedimientos, si vamos a sacar fotocopia de algo, sí, pero dele copia a contabilidad, dele copia al vendedor, dele copia al de la bodega, dele copia a fulanito, dele copia al guardia. O sea, ¿para qué ocupa darle copia a todo el mundo? ¿Verdad? Entonces, es de evaluar todo ese tipo de cosas. ¿Para qué se hace? Entonces, si alguien le dice, ¿usted ocupa esto? No. ¿Y usted ocupa esto? No. ¿Y usted también lo ocupa? No. Si resulta que hacen algo, ¿verdad? Pero nadie lo ocupa, nadie lo revisa, o sea, ¿para qué? Entonces no hay que hacerlo. Entonces no tiene nada que ver con el sistema. ¿Ok? Entonces, son ese tipo de cosas que por lo general los analistas tienen que evaluar. Entonces, aquí viene lo de la tarea. Qué pena que no tuvimos clase la semana pasada, pero tienen todavía esta semana para trabajar, ¿ok? Entonces, son aquí ya estas dos últimas tareas, la 3 y la 4. Uno es describir conceptualmente en qué consiste cada una de las fases del ciclo de vida de los sistemas. La de investigación, porque yo se los di aquí así como que rapidito, ¿verdad? Las 5 fases. Y les di una descripción general. Pero ustedes pueden ahondar un poco más, ¿verdad? Detallar en qué consiste cada fase, ¿verdad? Del ciclo de vida de los sistemas. Y la tarea 4 es dar ejemplos de tipos de usuarios de los sistemas de información para un banco. Piensen en los usuarios de los sistemas del banco desde el punto de vista de los diferentes cargos que pueden haber en un banco, ¿no? De los diferentes puestos, un cajero, qué tipo de usuario es, un jefe de agencia, qué tipo de usuario es, el de servicio al cliente, qué tipo de usuario es, y así. Nosotros como clientes, ¿verdad? ¿Qué tipo de usuarios somos? ¿Verdad? De los sistemas de información. No sé si les queda claro. Entonces, describirlo, ¿verdad? El cajero es un usuario de este tipo por esta y estas razones.
El cliente es un usuario de este tipo, ya sea directo, indirecto, directivos, eh, eh, administrativos, ¿verdad? También puede ser. Comparar cada cargo del banco con el tipo de usuario que puede ser. ¿Está claro? ¿Está claro, chicos, la tarea? Sí, queda claro. Sí, Sí. Sí. Okay. Sí. Algunas personas en otros periodos me han contestado, me han incluido dentro de los tipos de usuarios. Me han puesto proveedores, por ejemplo. Sí, un proveedor es un usuario del banco. Hagamos la diferencia. Vaya, por ejemplo, yo soy una usuaria de energía, una usuaria ¿de qué podríamos decir? Yo soy una usuaria de internet, ¿verdad? Porque yo pago un servicio de internet, ¿verdad? Y lo utilizo, ¿verdad? Para trabajar, para recreación, para todo, ¿verdad? Para diversión y lo que sea. Entonces sí, soy una usuaria de internet. También soy una usuaria de, ¿qué podríamos decir? De supermercado, porque soy una cliente. O soy una usuaria de, vaya, por ejemplo, yo soy una usuaria de supermercado porque soy una cliente, pero yo no uso los sistemas del supermercado, ¿verdad? ¿Por qué? A menos que usted fuera una usuaria del supermercado en línea, ¿verdad? Si es un supermercado en línea, pues obviamente podría ser una usuaria si tienen un sistema de venta en línea. Pero no soy una usuaria por ejemplo, en una fábrica, ¿verdad? Al final soy una usuaria final porque compré un producto, ahora que lleva esa pieza, que fabrica alguien más. Entonces, no me vayan a revolver gente, ¿verdad? Por ejemplo, que en el banco, ¿verdad? No es que, claro, son usuarios del banco, ¿verdad? A nivel de que tienen tarjetas de crédito, que tienen ciertas conexión, ¿verdad? Con el banco como empresa en sí, pero no que utilizan los sistemas de información del banco. Entonces, enfóquense en los sistemas de información de un banco, ¿verdad? No desde el punto de vista, ¿verdad? General, ¿verdad? Porque podríamos decir, los de la ENE, los de Tigo, los de Claro y todo, son usuarios del banco, claro, porque son como proveedores, ¿verdad? Y a través de los bancos, pues la gente pues paga los servicios, ¿verdad? Paga las escuelas, digamos, una escuela es usuaria del banco porque la gente puede pagar la escuela en el banco, pero no se utiliza el sistema, entonces es simplemente un cliente. ¿Verdad? Si es una escuela, si es cualquier ¿verdad? Otra institución que tenga algún tipo de alianza, entonces, ¿qué tipo de usuario sería ese? ¿Verdad? A nivel de sistema que pudiera utilizar del banco. ¿Okay? Para que no me lo digan así como general, porque así un montón de gente, hasta una aseadora, ¿verdad? Podríamos decir que es usuaria del banco. Obviamente una aseadora pues tiene su cuentecita y todo, pero ¿qué es la aseadora? Un cliente. ¿Verdad? Entonces, el tipo de usuario es como cliente, pero ese cliente, ¿qué tipo de usuario es? No sé si me supe explicar. Sería entonces, licenciada, según el grado de información que maneje. Podría ser. Correcto, los cargos y la relación, ¿verdad? Porque un cliente obviamente no tiene un cargo, ¿verdad? Dentro del banco, Sí. pero es un tipo de usuario, ¿verdad? Utiliza los sistemas del banco de alguna manera. Sería como más interno, digamos, un poco interno. Ajá, sí, es que hay usuarios internos y hay usuarios externos, ¿verdad? Entonces tienen que separar, ¿verdad? ¿Qué tipo de usuario es? Ya sea, si es interno, pues están ahí hay directos, indirectos, pues hay todo. Y en los externos, pues también, ¿verdad? Pudiera ser.
Es todo lo que tenga relación con el banco y que pudiera utilizar los diferentes sistemas. ¿Está claro? Sí. Ok. Bien, continuemos. Entonces vamos a ver la siguiente parte. Si ven la presentación. Sí. Entonces, ya hablando, bueno, bueno, después les voy a decir, que no sé si lo cargué. No me acuerdo si lo tengo cargado. No. Y miren, chicos, les decía la vez pasada que ahora que estoy en el nuevo edificio, la clase, me estaba considerando, porque como no tengo tanta privacidad ahí, considerar mejor dar la clase a partir de 5 a 5:40, ¿verdad? Que ya todo el mundo se fue y así no tengo ninguna interrupción ni nada. Pero resulta que el viernes que ya estábamos mudados y todo, otra vez quitaron el internet. O sea, entonces yo creo que son estos chavos de informática que hacen eso. Entonces, sí, vamos a tener la clase a las 4, creo yo, vamos a hacer la prueba, a ver si no tengo tanta interferencia de ruido y todo eso. O si no, me voy a probar conectarme a las 5, pero si me siguen quitando, si siguen quitando el internet a las 5, entonces voy a tener que conectarme con mi teléfono. No sé. O sea, vamos a hacer la prueba después de la semana de exámenes. Pues voy a probar cómo me va con eso del internet y a qué hora me voy a poder conectar. Ok. Sí lo cargué. Entonces, miren, para lo de las fases, aquí está, ¿sí ven mi pantalla? Sí. Aquí yo cargué un documento que es complemento del ciclo de los sistemas, ¿lo ven? Sí. Sí. Ok, entonces este documento es bien largo, pero ahí pueden encontrar alguna información que les va a servir para describir cada una de las fases, ¿ok? Entonces, vamos a ir 96 páginas. Este documento me pareció bastante sencillo, ¿verdad? Porque no es tanto para informáticos, ¿verdad? Como ustedes, sino que es para otro tipo de perfil, ¿verdad? Y que comprendan cómo es toda la parte de análisis, ¿verdad? Y diseño de los sistemas. Entonces, de aquí pueden sacar alguna de la información que les estoy pidiendo y también para complementarse con el tema de los usuarios, ¿verdad? Para que entiendan más claro, ¿verdad? Toda la parte de los cuáles son los usuarios directos, como les decía aquí, los usuarios operativos y así, ¿verdad? Entonces, le dan una ojeada, ¿verdad? Y les va a servir para las dos tareas, ¿ok? ¿Estamos claros? Y como les digo, no es algo tan técnico, ¿verdad? Sino que es bastante comprensible. Para que complementen las tareas. Bien. Entonces, continuando, vamos a ver ya la última. Ya en la parte del desarrollo de sistemas de información, específicamente, ¿verdad? Que puede ser desarrollo o incluso a veces compra de sistemas, ¿verdad? Porque no siempre los sistemas pues se va a desarrollar, ¿verdad? No todas las empresas tienen departamento de informática con programadores y todo, ¿verdad? Son las empresas como medianas a grandes, ¿verdad? Que desarrollen, ¿verdad? Sus sistemas, pero muchas pues tienen muchas veces que comprar los sistemas.
Entonces tenemos, hablando del ciclo de vida, ¿verdad? Siempre continuando con lo que acabamos de terminar, el ciclo de vida de los sistemas, tenemos que los costos en hardware, en software y en recursos humanos, ¿verdad? A medida el ciclo se va haciendo, ¿verdad? La parte de análisis, de implementación, mantenimiento, ¿verdad? Al principio los costos son bajos en cuanto a software y recursos humanos, ¿verdad? Luego, a largo plazo, ¿verdad? Van subiendo. Pero en hardware, en cuanto se refiere hardware, al principio estos costos son altos y luego van bajando. ¿Por qué creen ustedes que van bajando los costos de hardware a medida que pasa el tiempo? Chicos. Bueno, porque los equipos, ¿verdad? Si compramos hoy una computadora con ciertas características, ¿verdad? Nos va a costar, no sé, 20,000 lempiras, pero dentro de 5 años esa misma computadora con esas mismas características va a estar costando 5,000, ¿verdad? Porque va a estar desfasada. Entonces, a medida que pasa el tiempo, obviamente el hardware va bajando de precio, ¿verdad? Entonces, más que todo por eso es que el costo del equipo baja. Entonces, ¿cómo es el ciclo de vida? De repente hay una confusión, ¿verdad? Hablábamos en la presentación pasada, ¿verdad? Del ciclo de vida de los sistemas, pero a nivel de las fases de implementación o las fases de desarrollo. Pero si vemos el ciclo de vida como tal, de cualquier cosa en la vida, ¿verdad? Como todo, ¿verdad? Todo nace, crece y muere, ¿verdad? Entonces, igual los sistemas, ¿verdad? El ciclo de vida de los sistemas es su nacimiento, ¿verdad? Nace con una necesidad de un proyecto, una necesidad de una mejora, ¿verdad? La necesidad de resolver un problema. Entonces hay un nacimiento de un sistema, luego se desarrolla, ¿verdad? Se empieza a operar, se le da mantenimiento y luego el sistema muere, ¿verdad? Porque nada es eterno, ¿verdad? Incluso los sistemas. Un sistema puede morir porque cambiaron los procesos, puede morir porque ya esa tecnología está totalmente desfasada, ¿verdad? Porque algún sistema pues ya no se le encuentra soporte, ¿verdad? O sea, ya usted no encuentra ahorita. Microsoft creo que ya no da soporte a Windows XP, por ejemplo, ¿verdad? Creo que ya ni Windows 7 le va a dar soporte Microsoft a esos Windows que ya no lo lanzan, ¿verdad? Entonces ya se supone que todas las computadoras ya no tienen Windows 7. Entonces ahí muere. Entonces igual en las empresas puede suceder lo mismo, pero no es que se murió y ya no hacemos nada, ya nos quedamos sin sistema. Nace un nuevo sistema, ¿verdad? O sea, tiene que surgir un nuevo sistema con nuevos cambios, con nuevas tecnologías, etc. Entonces, ¿qué variables vamos a considerar para qué variables vamos a considerar para cuando vamos a desarrollar, implementar un sistema? Podemos considerar la calidad del sistema que queremos tener. También están las especificaciones de los usuarios. Recordemos que los usuarios son los que dictan, ¿verdad? Cómo queremos que sea el sistema. También tenemos que considerar el tiempo, ¿verdad?, que va a requerir hacer ese sistema. Recuerdan que en la parte de factibilidad, ¿verdad?, algo importante es el factor tiempo. Y también los recursos que tenemos para desarrollar ese sistema, tanto el recurso humano como el recurso financiero, ¿verdad? Entonces, entre más especificaciones tenga el sistema, ¿verdad? El usuario quiere más Mickeys, como decimos, ya no se usa la palabra Mickeys, yo soy la que soy anticuada. Entre más Mickeys, más funciones queremos que tenga el sistema, ¿verdad? Los usuarios quieren que el sistema haga todo, ¿verdad? Obviamente va a ser más caro, ¿verdad? Entre más funciones tenga y entre mejor calidad o un sistema de muy buena calidad, ¿verdad?,
va a requerir entonces más recursos, ¿verdad? Tanto de tiempo, de dinero, de recurso humano y de software, ¿verdad? Si le bajamos la calidad, ¿verdad? O queremos que el sistema esté ya para mañana, para el otro mes, obviamente, a lo mejor va a quedar de menor calidad, ¿verdad? Pero como lo queremos para mañana, necesitamos más programadores, ¿verdad? Entonces es como una balanza, ¿verdad? Entonces a medida le ponemos más peso, no, pero es que queremos más funciones, pero lo queremos rápido. Bueno, ocupa más pisto, más recurso humano, o requiere un software, ¿verdad? De mejor calidad, pero si quiere que se tarde, ¿verdad? O que le quede ahí más o menos, que haga lo básico, ahora que le sume, le reste, le multiplique ya, pues obviamente va a costar menos, ¿verdad? No va a requerir tanto dinero, tanto recurso humano. Entonces, tenemos que saber sopesar esas cosas cuando vamos a desarrollar un sistema. Entonces, ¿qué métodos tenemos para la adquisición de sistemas? Está el método tradicional o la compra de aplicaciones, ¿verdad? Y también está la parte de desarrollo por parte del usuario final. Entonces, antes, en los 80 y 90, ¿verdad? La tendencia era que iba siempre a lo tradicional, ¿verdad? Que las empresas pues desarrollaban sus sistemas a la medida, ¿verdad? Luego, ¿verdad? Se mantiene que se compra, ¿verdad? Las aplicaciones, ¿verdad? Porque ahora hay muchas aplicaciones hechas, hay muchas herramientas y mucho software que es de gran ayuda, ¿verdad? Entonces, que es de mucha ayuda, entonces podríamos decir que esté como en 50-50 en ese aspecto. Y cuando desarrollamos de manera tradicional, ¿verdad? Que se desarrolla en la empresa, ¿verdad? Que se tiene un departamento de informática con programadores, etcétera. Por lo general, aquí sí tengo las fases, miren, ya un poquito más completas, pero la tarea la van a hacer con las otras 5, ¿ok? No tienen que meterse, a menos que la quieran hacer con esto, pero este método, ¿verdad? Es conocido como cascada, ¿verdad? Porque primero se comienza con el estudio de factibilidad, ¿verdad? Primero hay que hacer el análisis de factibilidad para ver si vale la pena meternos a ese barco, como dicen, ¿verdad? Meternos en ese rollo. Entonces hay que ver la factibilidad económica, operativa y organizativa, ¿ok? Las 3 factibilidades. Luego se pasa al análisis, ¿verdad? El análisis del sistema, del problema, que es lo que necesitamos resolver. Nos faltó la parte de investigación, que sería en la parte de factibilidad, pero en la factibilidad está implícita la investigación, porque ahí usted empieza a investigar, ¿no? Entonces ahí con eso hace su análisis de factibilidad. Luego el análisis del sistema, luego el diseño del sistema, que yo les decía que puede estar incluida la programación, ¿verdad? O a menos que después decidiéramos comprar, pero hay que diseñar, ¿verdad?, cómo debería de ser el sistema, y luego viene la fase de programación, luego las pruebas, ¿verdad? Siempre se necesita hacer pruebas, luego viene la implantación, y por último la operación y mantenimiento, ¿verdad? Porque siempre va a haber mantenimiento, siempre van a haber cambios, ¿verdad? Y cosas así. Ay, me perdí la mesa, está saliendo sangre. Como todo, ¿verdad? Necesitamos en todo el proceso, desde que iniciamos la parte de análisis y diseño, ¿verdad? Que tengamos controles de calidad total, ¿no? Hay que controlar todo el sistema desde el proceso de desarrollo, ¿verdad? Estableciendo responsabilidad activa a los usuarios, ¿sabe? ¿Se acuerdan cuando les comentaba el caso de ética, ¿verdad? Que los ingenieros, pues al final resulta que tenía errores, ¿verdad? Y culpaban los programadores, no sé si hicieron esa tarea, ¿verdad? Espero verla en la plataforma. Y entonces la gente no puede decir, no, pero es que el programador lo hicieron así, pero el programador va a venir y le va a decir, pero usted me dijo que así era la fórmula, ¿verdad? Usted me dijo que así era el cálculo, que así se hacía el cálculo, entonces se tiran la pelota, ¿verdad? Entonces los usuarios tienen que tener esa participación activa, ¿verdad? Como les decía, en
en el desarrollo, ¿verdad?, de los sistemas. Entonces, si el sistema queda bueno, es tanto porque los programadores son buenos, como también porque los usuarios dieron bien la información de los procedimientos y todo. Entonces, también hay que llevar a cabo revisiones de rutina, ¿verdad?, estructuradas y monitorear el proceso y no esperar hasta el final. O sea, no van a estar un año esperando que ya están los programadores desvelándose todos los días, ¿verdad?, todas las noches, y de repente hasta que un año después, sorpresa, aquí está el sistema y resulta que tiene un montón de problemas, ¿verdad? Entonces, no puede ser así, tiene que ser algo continuo, ¿verdad? Que siempre se esté revisando y no esperar hasta el final, hasta que ya esté terminado el sistema, ¿okay? Entonces, eso es algo que ustedes como profesionales tienen que tenerlo claro, ¿verdad? Es como una, no sé, una construcción de una casa, ¿verdad? Que si ya le venden la casa hecha, pues sí, está bien, ¿verdad? Pero si está construyendo, tiene que ir poco a poco. ¿Y por qué esto? ¿Verdad? Porque los errores, como todo en la vida, siempre les comparo todo con la vida, los errores pues tienen un costo, ¿verdad? Y dependiendo de en qué momento sucedan los errores, los costos van a ir aumentando. Entonces, si vemos en esta grafiquita, ¿verdad?, tenemos que cuando estamos haciendo el estudio de factibilidad, cuando estamos en esa fase de investigación o de factibilidad, ¿verdad?, prácticamente el costo es cero, ¿verdad?, porque usted no ha gastado nada. Usted no ha comprado computadoras, usted no ha comprado software, usted no ha contratado programadores, nada. Entonces, si se comete algún error mientras se hace la factibilidad, pues no pasa nada, ¿verdad? Podemos regresarnos y corregir. Ahora bien, si estamos en la fase de análisis y sucede un error, ok, vamos a tener que gastar un poquito más de tiempo, de repente, ¿verdad?, volver a empezar a hacer ciertas entrevistas, ¿verdad?, cierto papeleo, etcétera, y no pasa nada, ¿no? Todavía no hemos gastado en equipo, no hemos gastado en software y un montón de cosas. Entonces, el error no nos sale tan caro. Cualquier error, algo que salga mal. Lo mismo en diseño, ¿verdad? Pues ya se empezaron a hacer ciertas pantallas, diseñar ciertos procesos, etcétera. Si se cometen errores, ¿verdad?, en el diseño, y se mira que un procedimiento no tenía que ser así, pues todavía estamos a tiempo, no ha empezado a programar, ¿verdad? Entonces se puede volver a hacer ciertos diseños y no pasa nada, ¿vale? Luego en programación, si ya estamos programando y todo, y hay un error de diseño, ¿verdad? O sea, regresémonos a la etapa anterior. Si cuando estamos programando descubrimos que había un error de diseño, pues ya sale un poquito más caro, ¿verdad? Porque hay que volver a diseñar y volver a programar algo, ¿verdad? Y si ya estamos en pruebas, ya estaba todo programado, y resulta que cuando estamos haciendo las pruebas descubrimos que hay errores en programación, ¿verdad?, va a tener un costo más elevado, ¿verdad?, por corregir esos errores de programación. Y si pasamos las pruebas y no detectamos nada, y ya estamos en implementación, ¿verdad?, ya estamos en vivo, en directo y a todo color, como dicen, entonces, y ya se está usando el sistema de verdad, con los usuarios, con la información real, etcétera, y resulta que había un problema, ¿verdad?, de programación, o incluso un problema de diseño. Entonces el costo va a ser mucho más elevado corregirlo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, como les digo, que los usuarios siempre estén involucrados en todos los procesos y que todo se vaya revisando con calidad. Bueno, entonces para todo esto es importante, y es algo que por lo general a veces en muchas empresas no se tiene ese control, eso de documentar todo, ¿verdad? Entonces es importante que los usuarios se involucren, ¿verdad?, en la parte de diseño y documentación, ¿verdad?, porque el diseño de un sistema puede ser ascendente o descendente. Es ascendente cuando inician los niveles operativos de la organización y posteriormente se definen los requisitos de los niveles más altos. Y vaya, por ejemplo, cuando empieza el analista a entrevistar a la cajera, al vendedor, al de compras, ¿verdad?, al encargado de la bodega, y empieza, ¿y usted qué hace? ¿Y usted cómo lo hace?
y díganme todas sus operaciones y qué pasos hace para rebajar del inventario. Y empieza, ¿verdad? A entrevistar a a nivel operativo, ¿verdad? Y va escalando en toda esa información, ¿verdad? Que se requiere hasta que llega al gerente general. Entonces, ese es un diseño ascendente. ¿verdad? Ahora, descendente es que el diseñador, ¿verdad? Parte de la estructura global de la empresa, ¿verdad? Y sus objetivos para buscar una mejor manera de satisfacerlos a través de un sistema. Entonces viene y va y habla con el gerente general y habla con el gerente qué estrategias tiene para la empresa, qué objetivos, qué metas tiene para la empresa, qué planes, ¿verdad? Cómo le gustaría que se desempeñe la empresa, un montón de cosas, ¿verdad? Y luego va bajando y bajando y bajando. Porque si el gerente, imagínense el rector que diga, si estuvieran haciendo un sistema para la universidad y hablan primero con el rector, dice, bueno, rector, señor rector, usted como quisiera que trabajar, ¿verdad? De la visión que tiene para la universidad, entonces que diga el rector, no, yo quiero que los estudiantes graduados de nuestra universidad se vayan al extranjero, ¿verdad? Y tener estas alianzas con universidades en el extranjero y que los podamos colocar en las mejores empresas, ¿verdad? Del país y que sus familias y sus hijos también vengan y estudien en la Universidad José Cecilio del Valle, etc. Entonces, él tiene toda esa visión, ¿verdad? Entonces, ok, ¿cómo vamos a necesitar que un sistema llegue hasta eso, ¿verdad? Porque si habla con los de registro, no, pues yo registro las notas, registro la matrícula y ya. No. Entonces, quiere decir, si nos vamos desde la visión del rector, vamos a decir, ok, cuando la gente se matricule, le vamos a pedir todo el historial de su familia, por ejemplo. Si está casado, si tiene hijos, de qué colegio viene. Y después tener un sistema de seguimiento y monitoreo que, ya se graduó y a dónde está trabajando. Y saber dónde están trabajando los graduados de la universidad, por ejemplo. Va a necesitar un sistema para eso. Pero si habla con la señora de registro, ella solo va a decir, no, yo solo necesito el nombre, la identidad, cuántos años tiene, qué carrera y ya. Y eso es todo. Hasta después, cuando ya habla con el rector, es que se va a dar cuenta que necesita el historial de la familia, que necesita saber cuando se gradúa, ¿verdad? Tener un sistema para monitorear dónde están trabajando, etc. Entonces, son dos formas diferentes. Entonces, el más recomendado es el descendente, obviamente, ahora pues integra a toda la organización desde un inicio. ¿verdad? Entonces, así es como los analistas deberían de trabajar. Luego tenemos la documentación que debe proporcionar un panorama detallado del sistema para su correcta operación y mantenimiento. Por lo general, hacen los sistemas y no los documentan, ¿verdad? Sino que hasta el final, hasta que ya está terminado el sistema, me dice, y toda la documentación, y si usted se va, y usted se muere, ¿cómo me deja esto? ¿verdad? De ahí, ¿quién le va a entender a este sistema? Entonces vienen y le hacen un manualito ahí todo rápido. Bueno, miren, le da clic aquí, con esto guarda, con este imprime, con este saca el reporte, y le hacen un manual que no le dice nada. Entonces, y no debe de ser así, porque los problemas vienen que al hacerlo después de que se desarrolló implementación del sistema, se van a omitir muchas cosas, ¿verdad? También la documentación puede ser que sea de mala calidad y también porque requiere tiempo y recursos, ¿verdad? O sea, por lo general los programadores no les gusta hacer manuales, ¿verdad? No les gusta dejar documentado todo y es súper importante. Entonces ustedes grábense eso cuando estén en su ámbito laboral, ¿verdad? Que todo, absolutamente todo esté documentado, porque si no, se van los de informática y lo dejan con un gran problema, porque nadie le entiende y nadie sabe cómo se hacen las cosas. Para la documentación se utilizan mucho los diagramas de flujo de datos, ¿verdad? Y la simbología utilizada, por lo general, ¿verdad? Para identificar procesos, pues este rectángulo, ¿verdad? Para almacenamiento de datos, es este como tamborcito, ¿verdad? Los flujos, obviamente la flecha, ¿verdad? Para dónde va algo. Un conector, ¿verdad? Para conectar un proceso con otro cuando son varias páginas, ¿verdad? El rombo, el diamante, ¿verdad? Para las decisiones, ¿qué pasa si hago esto, sí o no? Entonces, ¿qué ruta toma?
para ejemplificar reportes, para ejemplificar, representar documentos y la captura de datos, ¿verdad? Cuando algo va en una pantalla. Entonces, estos son símbolos como universales. Entonces, cualquier programador, cualquier desarrollador, si ve un proceso, ¿verdad? Documentado, aquí se capturan esto, se captura el nombre, la edad, la fecha de nacimiento, etcétera. Aquí se guarda en la base de datos. Si la fecha de nacimiento es mayor que la fecha de nacimiento del papá, por ejemplo, rechácelo, ¿verdad? En el sistema y si está bien, pues no hay problema. Y así, para cualquier cosa, ¿verdad? Ir documentando un flujo. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿verdad? De un flujo de un proceso, de cómo fluyen los datos, no cómo está la programación en sí. Recordemos que los programas salen de un proceso. Si un proceso, ¿verdad? En la empresa está mal diseñado, obviamente el programa va a estar malo, ¿verdad? El programa va a tener los mismos, si el proceso tiene problemas, si tiene errores, si tiene atrasos, ¿verdad? Por eso es que el diseño, cuando se hace el análisis del diseño, entonces ahí se van detectando, ¿verdad? Qué cosas se pueden mejorar, qué cosas se pueden eliminar, etcétera. Entonces, para que cuando ya esté en programación, las cosas, ¿verdad? Fluya fácilmente. Entonces, al inicio se ingresa la solicitud de préstamo, ¿verdad? Si los requisitos están completos, pues se registran los datos, luego le calcula la tasa, las cuotas, ¿verdad? Este es un proceso sencillo, ¿verdad? Sin la fórmula, ¿verdad? De lo que tendría que estar calculando en el programa. Luego se revisa para aprobación, si está aprobado, se registra el préstamo, ¿verdad? Y le entregan el cheque y el documento de las cuotas. Y ahí termina. Me equivoqué aquí, el fin tendría que ser al otro lado, y si no lo aprueba, igual, pero no le puse el sí y el no, ahí en la parte de la decisión. Entonces, pero ese es como un procesito sencillo, ¿verdad? De cómo sería una solicitud, porque esta solo es la parte de la solicitud del préstamo. Obviamente, ya a nivel de programación, hay un programa que le calcula las cuotas, ¿verdad? En base a las fórmulas de los intereses, y etcétera. Entonces, a la hora de hacer pruebas del sistema, ¿verdad? Necesitamos asegurar que el sistema esté libre de errores, ¿verdad? Y existen 4 tipos de pruebas, ¿verdad? Hay pruebas a nivel de programador, de analistas, de operadores con datos de prueba y de usuarios con datos reales. Entonces, cuando el programador, ¿verdad? Él puede estar programando y él está haciendo sus pruebas internamente, ¿verdad? Le pone un número X, o sea, para calcular, no sé, un porcentaje de impuesto, ¿verdad? En una factura, entonces él va a estar poniendo, ¿verdad? Cualquier información solo para ver de que el cálculo salga correcto, ¿no? Y cuestiones así. Luego, el analista puede hacer pruebas de modo que él ingresa, ¿verdad? Tal vez si es un sistema de facturación, pues ingresa un producto y revisa que se rebaje del inventario cuando se le da a grabar a la factura. El analista revisa, ¿verdad? Que el proceso, ¿verdad? Sea tal y como se diseñó, ¿verdad? De que cuando se ingresa la factura, que rebaje del inventario, por ejemplo. Luego vienen los usuarios y a una cajera se le puede, o a los operadores, ¿verdad? Se puede poner, ¿verdad? Una persona, ok, que haga pruebas, ¿verdad? Del sistema y que meta ahí cualquier cantidad, cualquier código, solo para ver cómo le está funcionando el sistema. Pero luego ya viene el usuario real, digamos una cajera, y va a agarrar una factura ya existente y la va a ingresar en el sistema que se está desarrollando para ver de que todo salga, ¿verdad? De manera correcta, siempre con los datos reales, con los códigos de productos reales, cantidades reales, para ver de que todo está saliendo bien. Entonces, tienen que hacerse todas esas pruebas, porque de repente yo como programadora puedo venir y decir, no, pero yo multipliqué, o sea, 5 canastas por 10 lempiras que vale y me salió 50 lempiras. Cheque.
pudo venir el analista, ¿verdad? Y decir, ah, sí, las 5 canastas y habían 10 en inventario, quedaron 5, sí, todo cheque. Pero puede venir el usuario real y decir, no, es que estas 5 canastas valen 10 lempiras, pero a estas 5 canastas siempre se le da un descuento porque es tercera edad, por decir algo. Entonces, cuando es tercera edad, y eso no lo habíamos considerado, ¿verdad? Entonces, hasta que ya está con los datos reales, es que se pueden descubrir algunas otras situaciones. Entonces, siempre se necesita todo el tipo de pruebas, ¿verdad? En todos los niveles. Luego, en la fase de mantenimiento, tenemos que se realizan las mejoras al sistema, ¿verdad? Para tener una vida útil más larga. Porque el sistema no es que se va a quedar así y ya, ¿no? Entonces, siempre va a tener que hacerse el mantenimiento para que no muera tan rápido, ¿verdad? También el sistema. Entonces, vaya, por ejemplo, ahorita con la pandemia, ¿verdad? Que se hicieron cambios, me imagino, en muchos sistemas, ¿verdad? Y no es como decir, no, el sistema no sirve, ¿y por qué no sirve para? No podemos hacer las cosas, vaya, por ejemplo, no podemos agregarle la parte de trazabilidad a las facturas. Entonces, no puede simplemente desechar el sistema, mejor hacerle un mantenimiento, hacerle los cambios necesarios, ¿verdad? Para no simplemente desecharlo, ¿verdad? Entonces, las modificaciones hechas cuando se modifican los requerimientos iniciales o por fallas durante la operación. También evitar costos elevados en esta etapa. Hay que controlar el presupuesto de informática, porque muchas veces los informáticos dicen, no, es que necesitamos la nueva versión del tal software, ¿verdad? Y a veces son ellos que quieren tener lo nuevo, ¿verdad? Pero no necesariamente es que se ocupa, ¿verdad? Entonces hay que evaluar y tener bien controlado eso, de que no es que es por antojo, ¿verdad? De que, no, hay que cambiarlo y porque eso ya no va a servir, y entonces solo porque la gente quiere computadora nueva o software nuevo. Ya me estoy quedando output aquí. Bien. Existen, ¿verdad? Herramientas también que facilitan el tema de desarrollo. Y estas son las herramientas CASE, ¿verdad? Que son paquetes que dan soporte al desarrollo de sistemas de información, automatizando las tareas involucradas en los procesos. Su objetivo es incrementar la productividad y calidad de los sistemas realizados. Y proporcionan una metodología estándar, ¿verdad? Crean documentación uniforme, velocidad para generar código y pruebas de programas. Y el personal de informática pues también tiene que estar entrenado en estas herramientas, ¿verdad? No es algo que lo usan los usuarios, ¿verdad? Sino que por lo general la gente de informática tiene herramientas, ¿verdad? Que les facilita diseñar las pantallas, diseñar los reportes, ¿verdad? Y diseñar las bases de datos. Entonces todo eso también sirve para que vaya quedando la documentación. Entonces eso facilita un poco los procesos de programación. Entonces eso para que lo tengan ahí como conocimiento, ¿verdad? También está la opción, ¿verdad? De compra de paquetes o aplicaciones. Muchas veces adquirir un software, ¿verdad? Que ya se encuentra en el mercado, ¿verdad? Puede ser más barato que desarrollarlo, ¿verdad? Que ponernos a programar. También resuelve las necesidades de la empresa, ¿verdad? Y puede que, ¿verdad? Lo importante es que satisfaga todos los requerimientos del usuario, ¿verdad? No es solo comprar un software por comprarlo, sino que si al final, ¿verdad? A los usuarios no les va a servir, ¿verdad? Entonces, ahí no valdría la pena, sería de evaluarlo, ¿no? También debe de operar con alta confiabilidad, sin errores, ¿verdad? También tiene que ser entregado a tiempo, aunque sea comprado, ¿verdad? Pero que no se va a tardar tanto en que nos lo entreguen ya para iniciar las operaciones, ¿verdad? Casi como al mismo tiempo que se hubiera tardado en desarrollarlo, ¿verdad? Y tiene que estar adaptado al presupuesto, ¿verdad? Aunque a veces puede ser más barato que desarrollarlo, a veces un poquito más caro, pero ahí depende. Y hay que evaluar la magnitud de las adecuaciones del paquete, ¿verdad? De este software. Porque siempre, aunque se compre, ¿verdad? De repente va a necesitar ciertas adaptaciones, pero qué tal que tenga que cambiarle, o sea,
va a hacerle tantos cambios que va a ser casi como desarrollarlo, va a ser casi como programar. Entonces no valdría la pena. Entonces tiene que evaluar esa magnitud, ¿verdad? De qué tantas adecuaciones le van a tener que hacer si es comprado, ¿verdad? Entonces la diferencia entre el método tradicional, ¿verdad? Que es desarrollo, programación y contra la compra, ¿verdad? Es que los costos del personal de desarrollo, ¿verdad? Eso es piso aparte. Entonces, ¿qué pasa? Si usted compra un software, bueno, lo compró y ya. Pero si va a programar, si va a desarrollar, usted tiene que incorporar a esos programadores a la planilla. Eso significa vacaciones, significa que la gente se enferma, significa cesantía, despidos, ¿verdad? Aguinaldos. Entonces, eso es un costo. Entonces, hay que ver que hay un costo laboral, ¿verdad? Cuando se desarrolla de manera tradicional. También está el tiempo entre los estudios de factibilidad y la implementación y la operación. Entonces, la parte de investigación, de estudios de factibilidad, análisis, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Esto toma un tiempo. Luego, lo único que nos ahorramos es la parte de desarrollo y programación, ¿verdad? Porque como se compra, entonces, esa parte, ¿verdad? De esa fase, pues no la ahorramos. Pero luego viene la implementación y la operación, que eso también es otro tiempo, ¿verdad? Entonces, esos tiempos en ambos siempre van, ¿verdad? En ambos casos. Y está el mantenimiento interno o el mantenimiento externo, ¿verdad? Porque ya sea que lo programemos, lo desarrollemos en nuestra empresa, ¿verdad? O lo compremos, va a requerir mantenimiento. Y ese mantenimiento, ¿quién lo va a dar? ¿Verdad? ¿Vamos a tener una persona contratada o vamos a tener consultores, ¿verdad? De outsourcing o qué? Y también el soporte, ¿verdad? Implica costo, ¿verdad? Entonces, si es comprado, ¿verdad? No es que se compra y ahí quedó, obviamente. Software, ¿verdad? Como Microsoft, Excel y todo eso, están súper ya, ¿verdad? Más que posicionados, pues prácticamente no requieren soporte. Pero otro tipo de sistemas, muchas veces sí. Entonces, eso si ya lo compramos y el soporte, ¿quién nos lo va a dar? ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto nos va a costar? Eso hay que considerarlo. Y tiene que ser, si es comprado, ¿verdad? O si lo desarrollamos, pues los requerimientos van a ser específicos, ¿verdad? Vamos a hacer todo como a la medida, ¿no? Pero si es comprado, pues algunos requerimientos son bastante generales, ¿verdad? Entonces, no todo va a estar tan a la medida como la necesidad que tengamos en la empresa. Y también tenemos el tema de la rotación del personal, ¿verdad? O sea, si son nuestros programadores, nuestros desarrolladores, ajá, y se nos va, renuncia, se murió, nos peleamos, qué sé yo, tantas cosas. O sea, ¿qué hacemos con la rotación de personal de informática? ¿Verdad? Cuando han desarrollado. Por eso la importancia de la documentación, de que todo quede documentado. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Ahora, si es comprado, pues no importa, ¿verdad? Que renuncie el chavo que nos da soporte y esas cosas. Porque la compañía nos tiene que tener asegurado un contrato. Entonces, si tenemos un contrato con una empresa que nos vende el software, si a ellos se les van sus programadores o lo que sea, a nosotros no nos afecta, ¿verdad? Porque nos tienen que asegurar en base a un contrato. ¿Ok? Y cuando un sistema pues es comprado, ¿verdad? Ya está aprobado, como les decía, de repente todas las herramientas de Microsoft están pues requete probadas, ¿verdad? Y tienen que ser empresas de prestigio, ¿verdad? Obviamente. De repente hay unas empresitas por ahí que desarrollan algunos sistemas y los venden, pero si nadie las conoce es como de pensarlo, ¿verdad? Muchas veces pensarlo dos veces. Entonces, comparando un poquito esto, ay, estoy llamando en la garganta. Vamos a terminar. Si vemos los costos, la parte tradicional, ¿verdad? Que desarrollemos dentro de la empresa, pues hay un costo de desarrollo, ¿verdad? Los sueldos que hay que pagarle a los programadores, ¿verdad? Todo ese tiempo. Y si se compra, pues hay un costo
¿verdad? Del software en sí, de cuánto cuesta el software, más sus modificaciones, ¿verdad? Porque siempre van a haber modificaciones. En cuanto a tiempo, si desarrollamos el sistema en la empresa, ¿verdad? Con programadores, consultores, pues obviamente va a ser mayor tiempo, ¿verdad? Más tiempo se va a tardar, ¿verdad? Pero si se compra, pues el tiempo es más corto, ¿verdad? Pero sí previamente hay una parte, ¿verdad? Que les decía siempre, la parte de investigación, factibilidad y análisis es la misma ese tiempo. Y la parte de implementación y operación, pues también es la misma, ¿verdad? Lo que nos ahorramos es toda esa parte del desarrollo, ¿verdad? En cuanto a mantenimiento, si desarrollamos en la empresa, ¿verdad? El sistema, pues el mantenimiento es interno, ¿verdad? Porque tenemos ahí al personal de informática a disposición, ¿verdad? Para que hagan los mantenimientos, las correcciones y los cambios, ¿verdad? Mientras que si se compra, ¿verdad? Pues es una aplicación ya general y no muchas veces le puede hacer tantos cambios. En cuanto al tipo de aplicación, pues es a la medida, ¿verdad? Cuando desarrollamos de manera tradicional. Y si se compra, lo que hay que tener cuidado es no ser el conejillo de India, ¿verdad? Y también que tenga modificaciones menores, ¿verdad? Que si va a llevar modificaciones, pues sea lo mínimo, ¿verdad? La parte buena es que el usuario tiene que estar de acuerdo, ¿verdad? Que, mire, este software solo le permite tantos códigos, ¿verdad? De producto, ¿verdad? Para código de inventario, ¿verdad? Tiene que adaptarse a que más o menos use las mismas dígitos en el código, qué sé yo. Otra consideración, ¿verdad? Que hay costos mínimos iniciales, pero hay costos ocultos siempre, o sea, es nada gratis, ¿verdad? Entonces, tiene que agregar siempre eso, ¿verdad? Porque muchas veces le dicen, incluso hay software que es gratis, hay mucho software que es gratuito actualmente, y usted lo puede instalar, pero le cobran el soporte, por ejemplo. Entonces, usted dice, bueno, sí, es gratis, ahí lo tengo instalado, pero dice, ¿cómo saco esto de reporte? ¿Y cómo hago el cierre? ¿Y cómo modifico el inventario? Y ya todas esas preguntas, resulta que cualquier pregunta le cobran, ¿verdad? Cualquier corrección le cobran. Entonces, al final le sale, ¿verdad? Con esos costos ocultos. En cuanto al cuidado, ¿verdad? Que hay que tener es sobre las fechas, ¿verdad? Que muchas veces cuando se desarrolla le dicen, no, este sistema yo se lo hago en 6 meses, ¿verdad? Pero resulta que no, a medida se van dando los problemas, lo que sea, esa fecha, esos 6 meses, no eran 6 meses, sino que 9 meses o un año, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y también hay que cuidar mucho las relaciones, ¿verdad? Durante el proceso, porque se pelea con el programador y hasta ahí llegó también. Entonces, son esos detallitos, ¿verdad? Y pues con la compra, pues hay que tener cuidado con el tema de los costos, como les decía, el tema de los costos ocultos, ¿verdad? Y la implementación, en la fase de implementación, pues los costos van a ser igual, ¿verdad? En tanto cuando es desarrollo, cuando es comprado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente se tiene que quedar trabajando horas extra, ¿verdad? Cuando está implementando, por lo general en el horario normal, la gente pues trabaja el día a día y después de las 5, bueno, hay que empezar a meter la información en el sistema nuevo, ¿verdad? Entonces, el costo, ¿verdad? En ambos casos, ya sea que lo compren o que lo desarrollen en la empresa, pues va a ser lo mismo. Y por último tenemos el desarrollo por parte del usuario final. Aquí es cuando la gente, ¿verdad? Por sí misma, algunos gerentes, ¿verdad? Algunos jefes, pues hacen sus propias sistemitas, digamos, y utilizan herramientas de desarrollo de alto nivel, ¿verdad? Con la participación de algunos analistas o programadores. Entonces, aquí los requerimientos se van integrando conforme se ha implementado el sistema. Entonces, ya se tiene un sistema, ¿verdad? Y el usuario, pues, viene y define, desarrolla ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, un modelo en Excel, ¿verdad? Un modelo financiero en Excel o en Access,
o con herramientas de cuarta generación, ¿verdad? De reportes, simplemente instalan una herramienta de reportes que la conectan con la base de datos, ¿verdad? Una de ellas es Crystal Reports, por ejemplo, y el usuario viene y hace sus propios reportes conectándose directamente a la base de datos. Entonces, estas aplicaciones pues son ya para soporte a la toma de decisiones. Entonces, eso muchas veces la gente lo acostumbra, ¿verdad? A hacer. Entonces, si vemos una comparación, ¿verdad? Está la parte de identificación de necesidades. Cuando se desarrolla el sistema por la gente de informática, pues todo es el 100% antes de iniciar el desarrollo. Entonces, antes de empezar todo, ya se tiene identificadas todas las necesidades del usuario. Pero cuando el usuario final decide desarrollar por sí mismo, ¿verdad? Se va integrando cosas, ¿verdad? A medida va pasando el tiempo a la aplicación, ¿verdad? Por su propia cuenta. En cuanto al analista de sistema, pues es 100% responsable cuando ellos son los que desarrollan, ¿verdad? Y el usuario, pues, no es tan responsable. Sabemos que sí da el visto bueno, da la información, dice cómo son los procesos y todo, pero toda la programación depende de los programadores al 100%. Pero cuando el usuario final decide hacer sus propias cosas, ¿verdad? Ese usuario es responsable de cómo hace sus cuadros de Excel o lo que sea. Entonces, y el analista, pues, simplemente lo asesora, ¿verdad? En cuanto a las herramientas de desarrollo, pues si se hace en el área de informática, pues todo es, ¿verdad?, con lenguajes de programación. Pero si el usuario final hace sus propias gráficas, sus propias cosas, ¿verdad?, pues utiliza paquetes, ¿verdad?, como Excel o otras herramientas como Access que había mencionado, y algunos lenguajes de cuarta generación. Y los tipos de aplicaciones, cuando estamos trabajando en método tradicional, ¿verdad?, está el nivel transaccional, ¿verdad? También por lo general son recolectores de información, o sea, el sistema es para eso, ¿verdad? Para los grandes volúmenes y para recolectar toda la información y almacenarla, y solamente para esas partes de todas las transacciones de la empresa, mientras que el usuario final puede desarrollar algo más que todo para soporte a las decisiones, ¿verdad? O analistas de datos o explotar la información, ¿verdad? Que sí lo vamos a ver un poquito más a detalle en el tercer parcial. Entonces, un ejemplo podría ser que queremos analizar el efecto de subir los precios de un producto sobre las ventas. Entonces, en el software, ¿verdad?, que se ha desarrollado de manera tradicional, pues se recolecta toda la información de las ventas y se tienen los precios de los inventarios de los productos. Pero viene el gerente, ¿verdad?, y exporta eso a Excel, ¿verdad?, con las cantidades y los precios, y viene y le pone una columna, ¿verdad?, con un 10% más para simular el nuevo resultado de la venta. Eso es como un ejemplo sencillo. Ahora, ¿qué riesgos tiene cuando el usuario desarrolla sus propias cosas? ¿Verdad? Podría ser que la información esté incorrecta por errores en los datos, en las fórmulas, información obsoleta, ¿verdad? Descargó el archivo hace una semana y al otro cambiaron, entonces ya está obsoleto. También hay falta de pruebas. También pasa que hay desaparición de la fase de análisis, ¿verdad? Entonces puede cometer errores en su sistemita, ¿verdad?, que se hace. También sería un sistema aislado, ¿verdad? Porque cada quien viene y desarrolla pues lo que necesita. Entonces cada vendedor o cada gerente de área pues hace sus propios reportes, ¿verdad? Entonces nunca va a ser igual que lo que tiene otra área, ¿verdad? No va a coincidir y de repente se van duplicando el trabajo, ¿verdad?, dentro de la empresa. Entonces, una misma aplicación, pues, va a estar para diferentes usuarios. También está la reducción de la calidad y estabilidad de los sistemas, así como la calidad de la información, ¿verdad? Porque la información va a variar de una persona a otra, porque cada quien hace sus propias cosas, ¿verdad? Y las especificaciones también están incompletas o los requerimientos del sistema, ¿verdad?, no están completos, entonces. Y hay un bajo nivel de cultura informática, ¿verdad?, en la empresa, y se debe de reunir a los usuarios finales con los especialistas para sesiones de trabajo, ¿verdad? Porque muchas veces es que nadie sabe, ¿verdad?, y solo fulanito es el experto en hacer las cosas, y entonces
siempre van a estar recurriendo a esa otra persona. Otra opción, otra alternativa, es el desarrollo de los prototipos, que consiste en construir un modelo del sistema para evidenciar las características que tendrá la aplicación final, ¿verdad? Se hace de forma iterativa, que significa que varias veces, ¿verdad? Partiendo de una base y se va enriqueciendo con las recomendaciones de los usuarios y así sucesivamente hasta tener la versión final. Aquí se pueden definir pantallas, menús y reportes básicos. Entonces, en un prototipo, ¿verdad? Se identifican requerimientos básicos, se hace el desarrollo, se programa, ¿verdad? Una pequeña muestra, ¿verdad? Una versión beta, como dicen, ¿verdad? Se empieza a utilizar, se hace uso del prototipo. Si el usuario está satisfecho, entonces se hace una revisión y una mejora, ¿verdad? Y agrega más pantallas y más cosas. Y se hace otro desarrollo más funcional, ¿verdad? Entonces, y así está, ¿verdad? Entonces le van haciendo como pruebitas, ¿verdad? O como versiones beta de los prototipos para que ya el usuario se vaya familiarizando y ya lo vaya probando. Entonces, ¿qué ventajas tiene esta forma de desarrollo? Que alienta a los usuarios, ¿verdad? A participar en la construcción de las soluciones. También reduce las diferencias de opinión, ¿verdad? Diseña mejor la interfaz, ¿verdad? Le queda más al gusto, ¿verdad? Del usuario. Y también se vencen las barreras de entrada con los usuarios, porque a veces los usuarios son muy reacios, pero dicen, no quiero usar ese sistema, me van a correr, eso no va a servir, eso va a ser muy lento, eso más bien más atrasa, qué sé yo, la gente bien se queja de todo. Entonces, al usar un prototipo, ¿verdad? La gente ya se va familiarizando y pues le va agarrando más gusto, como dicen. Las desventajas son, pues, creer que el sistema ya está listo, ¿verdad? En ese tiempo, y no es así, ¿verdad? También otra desventaja es que al evaluar el rendimiento puede decir, no, que este sistema tiene esta falla, que no sé qué, pero realmente solo es un prototipo, entonces no va a ser una mala evaluación, ¿verdad? Del rendimiento. Y también que se olvida de la documentación del sistema, porque como ya está listo, ¿verdad? El prototipo, entonces nos va quedando la parte de la documentación. Ok, otra alternativa, o sea, si no tenemos nuestro departamento de informática y no vamos a comprar un software, ¿verdad? Que ya exista en el mercado, entonces, ¿qué opción tenemos? Es la tercerización o el outsourcing, ¿verdad? Entonces, desarrollar requiere bastantes recursos, tanto de dinero, de recursos humanos, y en las grandes empresas, pues se justifica ahora tener un departamento de informática, como les decía, pero no es rentable para todas, ¿verdad? Entonces, lo que se puede hacer es contratar una empresa especializada, ¿verdad? En un servicio o producto, y la empresa debe concentrar entonces los esfuerzos en su actividad económica, ¿verdad? Si soy una universidad, pues me dedico a dar clases, ¿verdad? Si soy una empresa de seguridad, pues lo que hago es dar seguridad y no me quiero la cabeza en cuanto a los sistemas, ¿no? Entonces, ¿qué cosas se pueden tercerizar, ¿verdad? O contratar por outsourcing? Los desarrollos de las aplicaciones, ¿verdad? Y el mantenimiento de las mismas, ¿verdad? También comprar hardware y el mantenimiento. Ahora, en lugar de comprar, aquí no sería comprar, sino que el alquiler del hardware. Digamos, en lugar de comprar una computadora y hasta dentro de 10 años, ¿verdad? Poder tener el dinero para invertir y comprar otra vez y renovar todo el equipo, simplemente se renta el equipo y cada vez que sale una computadora nueva, me dan una nueva, ¿verdad? Porque es rentada y es responsabilidad de la empresa contratada que me esté dando equipo de última generación y que le esté dando mantenimiento, ¿verdad? Entonces, mejor pagarlo de una manera tercerizada. La parte de telecomunicaciones y redes también puede ser tercerizado, la ayuda técnica, ¿verdad? Que lleguen a limpiar, a supervisar, a cambiarle piezas a los equipos, todo eso puede ser tercerizado. El diseño y mantenimiento de las páginas web, ¿verdad? El entrenamiento del personal, ¿verdad? Dar capacitaciones, todo eso puede ser en outsourcing. Entonces, algunas variables para a considerar son, ¿verdad? Que se puede hacer compra del sistema y ponerlo a funcionar, ¿verdad?
o comprar un sistema y subcontratar, ¿verdad?, un tercerizado para hacerle modificaciones. O también puede ser comprar un sistema y pagar los derechos a las modificaciones, o subcontratar el desarrollo completo del sistema. Si no tenemos un departamento de informática y queremos desarrollarlo a la medida, se puede contratar, ¿verdad?, una empresa para que lo desarrollen a la medida como si fuera nuestro departamento de informática. Entonces, ¿qué ventajas tiene el outsourcing? ¿Verdad? Ahorro de costos por la economía de escala, solidez al deshacerse del equipo innecesario, ¿verdad? Decremento de los gastos de operación y la depreciación del equipo, ¿verdad? Como les digo, o sea, así como los teléfonos, ¿verdad? Cuando usted tiene plan, ya sale termina el plan y le dan otro teléfono. Reducción del personal y del pasivo laboral, ¿verdad? Porque no es gente que está en su planilla, ¿verdad? Entonces no tiene que pagarle prestaciones, no tiene que pagarle vacaciones, no tiene que pagar horas extras, nada, ¿verdad? Porque no es de su planilla. La flexibilidad de la empresa en su organización, el acceso a avances tecnológicos sin inversión, como les digo, tener derecho, ¿verdad? Que si salió un equipo nuevo, pues que me lo cambien por el más reciente. La descentralización de las actividades, ¿verdad? Eso pasa a que lo haga la empresa de servicio que hemos subcontratado. Y pues, también incluso podríamos vender servicios informáticos. Ahora, si tenemos un departamento de informática, podríamos entonces vender servicios informáticos, ¿verdad? Incluso a otras empresas. Eso hace muchas empresas actualmente. El Grupo Atlántida tiene eso, ¿verdad? Da Vivienda, muchos bancos, la parte de informática lo tienen así como que venden el servicio de informática. Ahora, las desventajas. Bueno, se pierde el control del proceso, ¿verdad? ¿Por qué? Hay muchas cosas que le dicen no, es que la empresa le dice no, esto lo hacemos así y usted no puede opinar, ¿verdad? Puede decidir. Entonces ahí pierde el control. También el no involucramiento de los usuarios, ¿verdad? Porque como es otra empresa, entonces a veces nuestros usuarios no están muy involucrados. Están los costos por cambio de conversión de la tecnología, ¿verdad? Igual, tienen la obligación de darnos los equipos nuevos y todo, pero a veces un costo alto, ¿verdad? Para estar a la última moda, como quien dice, necesitamos pagar, ¿verdad? A veces necesitamos pagar. Está también la pérdida de empleados experimentados. Muchas veces nuestros empleados expertos, ¿verdad?, se van con la empresa de tercerización, ¿verdad? Ellos los absorben porque y se va el conocimiento entonces, ¿verdad? Y se va con la otra empresa. También podemos tener incapacidad de continuar con innovaciones, ¿verdad? O sea, si después no tenemos la plata para pagar por lo nuevo, entonces no vamos a tener derecho, ¿verdad?, a las últimas tecnologías, ¿verdad? Porque eso igual requiere dinero. Y también está en riesgo mayor para tareas de alto nivel que para tareas operativas. Entonces, si es para todo lo transaccional, operativo y todo, pues no importa, ¿verdad?, que esté tercerizado. Pero si ya son cosas para decisiones más estratégicas o de alta jerarquía, ¿verdad?, en la empresa, ajá, y resulta que es otra empresa la que nos maneja la información, entonces estamos en riesgo, ¿verdad?, de no poder tener acceso a esa información. Entonces, algunas características que tenemos que considerar cuando contratamos, ¿verdad?, una empresa para servicios tercerizados o de outsourcing, ¿verdad?, tenemos que considerar las características del servicio y cómo nos lo van a proporcionar, ¿verdad? Cómo es que nos van a dar ese servicio. También los tiempos de entrega y fechas estimadas, ¿verdad? Si le dicen 6 meses, tiene que ser 6 meses y cómo va a manejar si ellos no cumplen, ¿verdad? Si no cumplen con los tiempos y las fechas de entrega, si no van a estar, ¿verdad?, las cosas a tiempo, cómo va a penalizar todo eso. También los estándares de desempeño, o sea, la calidad, cómo se la vamos a exigir. También ver las condiciones en caso de cancelar un contrato, ¿verdad? ¿Qué pasa si cancelamos? No, ya no queremos seguir con ustedes, ajá, y ustedes son los que tienen nuestra información, nuestros equipos y todo. Lo vamos a perder, nos lo van a devolver, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué pasa cuando se cancela el contrato?
Otra consideración son las condiciones del personal transferido temporalmente. Muchas veces hay que asignar, o la empresa nos asigna a alguien, ¿verdad?, que esté ahí permanentemente para resolver problemas o de una manera temporal, pero ¿qué pasa al cancelar el contrato? ¿Qué pasa con esa gente que estaba asignada, ¿verdad? También, ¿qué pasa con los derechos de propiedad sobre el servicio? ¿Qué pasa con la confidencialidad del trabajo realizado? Porque recuerden que hay datos, ¿verdad? Hay información que es confidencial, pero resulta que se la hemos pasado ciertas cosas a la otra empresa. Entonces, ¿qué pasa con esa información, ¿verdad? Con todo lo que es confidencial. También hay que considerar los ajustes de precios según la inflación, porque este año el contrato puede tener un valor, pero el próximo año a lo mejor va a ser más caro. ¿Y cómo vamos a ir manejando ese costo? ¿Y qué pasa con el apoyo una vez terminado el servicio, ¿verdad? O sea, a veces nos hacen tal vez una página web, por ejemplo, de contrato en la empresa, ya está terminada y todo, y nosotros que queríamos un cambio, se nos cayó la página, y ahora ¿qué hacer? ¿Quién nos ayuda? ¿Verdad? Si no era alguien de nuestra empresa. Entonces, ¿qué pasa con ese apoyo? Entonces hay que considerar eso también. Los beneficios por los avances tecnológicos, ¿verdad? Si realmente nos va a traer esos beneficios, ¿verdad? De que nos cambien el software, que nos cambien la computadora, cuando ya salga una nueva versión de un software, si todas las actualizaciones nos las van a dar, etcétera, todo eso. Y la flexibilidad del contrato por imprevistos, ¿verdad? ¿Qué pasa si van a estar con nosotros 24/7? Porque usted a un empleado suyo, usted le puede decir, venga el domingo a trabajar, ¿verdad? O quédese hasta medianoche resolviendo este problema. Pero a otra empresa de otro lado no puede hacerlo, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas tienen que considerarse cuando se maneja contratos tercerizados, ¿verdad? Sobre todo en el tema de tecnología. Entonces, bueno, chicos, terminé, me pasé 3 minutos de la hora de la clase, pero así quedaríamos. Este sería el último tema. No sé si tienen dudas, comentarios, preguntas, si todo está claro. Me dejaron solo. Todo está claro. Todo bien. Bueno, chicos, entonces nos quedamos hasta aquí. Disfruten su semana morazánica. Yo sé que tienen que hacer tareas, ¿verdad? Pero bueno, traten de aprovechar, cuídense mucho. Y la próxima semana es semana de exámenes. No tenemos clase el lunes, para que ustedes aprovechen, ¿verdad? Terminar sus tareas y todo. Las tienen que subir el lunes, recuerden, a más tardar. Y el miércoles sería el examen. Licenciada, una consulta. Sí. El examen viene de los documentos que están en la plataforma, ¿verdad? Sí, todo lo que está en la plataforma. Correcto. Entonces, el miércoles 13 es el examen. Ok. Listo. Y para el lunes tienen que estar subidas las tareas. Entonces, yo voy a subir este video mañana para los que no se conectaron. Y nos veríamos hasta la siguiente semana de examen, ¿verdad? Después de los exámenes. Igual yo lo voy a escribir, ¿verdad? Tendríamos clases hasta el lunes 18. Entonces, por ahora, igual, vamos a estar en contacto. Cualquier duda, cualquier consulta, ya saben, por WhatsApp me pueden escribir, ¿no? Por correo. Si no, pues ya por ahora quedamos despachados y que descansen, ¿verdad? Cuídense mucho. Me quedo por aquí si alguien tiene alguna Gracias, pregunta, igual. pero ya terminamos.